Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de Italia. La República Italiana es un país de Europa Occidental. Su capital es la legendaria Roma. Tiene una población de 60 millones de personas según el censo del 2019. Italia se ubica en el centro del mar Mediterráneo, en Europa meridional. Ocupa la península itálica y tiene alrededor de 800 islas menores, entre las que se destacan las islas de Sicilia y Cerdeña. En el norte está rodeada por los Alpes y tiene frontera con Suiza, Francia, Austria y Eslovenia. Italia se divide en 20 regiones que suman 106 provincias. Los estados de San Marino y la Ciudad del Vaticano son territorios en clave dentro del territorio italiano. Por otro lado, Campione d'Italia es un municipio italiano que es un enclave en territorio suizo. Italia es un país desarrollado con una calidad de vida muy alta. Es miembro fundador de la Unión Europea, firmante del Tratado de Roma en 1956. También es miembro fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1957, y miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el G7. Roma tiene una fuerte repercusión en temas de política y cultura, y en organizaciones mundiales, como la Organización para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Italia ha albergado y nutrido en su territorio a muchas culturas a lo largo de su historia, como la de los etruscos, los griegos, los cartagineses, la expansión del cristianismo y, por supuesto, a los romanos. La capital de Italia, Roma, ha sido durante muchos siglos el centro político y cultural de la civilización occidental. La ciudad de Florencia fue la cuna del humanismo y del Renacimiento. Por su historia y cultura, Italia es con China el país con mayor número de patrimonios de la humanidad para la UNESCO, con un total de 55. Italia se convirtió en república después de un plebiscito realizado el 2 de junio de 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial. Humberto II, rey de Italia en ese tiempo, fue forzado a abdicar y al exilio. La constitución que rige hoy en Italia fue aprobada el 1 de enero de 1948. La forma de gobierno es la república parlamentaria. El poder ejecutivo está a cargo del primer ministro con su consejo de ministros. La geografía de Italia tiene numerosos valles. La cadena de los Apeninos atraviesa el centro del país. Al norte se encuentran los Alpes. Y al sur, el país tiene muchas islas volcánicas que suelen causar terremotos y que hacen a Italia el país europeo con más terremotos y erupciones volcánicas. Los ríos más importantes del país son el río Tíber, el Arno y el Po. El monte Etna, al sur del país, es el volcán más activo de Europa. El monte Blanco o monte Bianco, en la frontera entre Italia y Francia, es la montaña más alta de Italia y Europa, con 4.810 metros de altura. El clima mediterráneo en el sur de Italia es templado, con veranos calurosos, mientras que en el norte el invierno es muy frío
y las precipitaciones suelen ser fuertes. Italia es la octava economía mundial y la cuarta en términos del PBI. En Europa, la actividad industrial es el eje de su economía y el motor de su desarrollo. Su moneda es el euro. El principal socio comercial de Italia es Alemania, pero también comercia mucho con los países de la Unión Europea, como Francia y España. Las mayores exportaciones del país son los electrodomésticos, los autos y los productos químicos. Además, Italia es un gran exportador de productos textiles, por marcas como Gucci, Armani, Versace y Dolce & Gabbana. Italia es el tercer país de la Unión Europea que más turistas recibe por año. Roma, la capital, es uno de los destinos más visitados del mundo, con una media de 12 a 15 millones de turistas al año. Italia es el cuarto país más poblado de Europa, con 60 millones de personas. Italia tiene la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea, con menos de 1,3 hijos por mujer. La falta de oportunidades en el sur del país hace que muchos emigren al norte industrial, y estas migraciones convierten muchos lugares de Italia en verdaderos desiertos, donde no vive nadie, pero las casas se encuentran intactas. El gobierno de Italia llegó a plantearse dar un terreno por 20 años a las familias que tengan un tercer hijo. Sumado a la baja natalidad, 1 de cada 5 italianos es mayor de 65 años. El catolicismo es la religión predominante con alrededor del 70% de la población. Es uno de los índices más altos de Europa, pero al igual que todos los países de Europa occidental, la cantidad de no creyentes y ateos es alta, con alrededor del 15% de la población. El 5% de religiosos que no son cristianos se compone principalmente de musulmanes. Italia es el sexto país con más medallas de oro acumuladas en los Juegos Olímpicos, si sumamos las medallas de los Juegos de verano e invierno. El país fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de verano en una ocasión, Roma 1960, y de los Juegos Olímpicos de invierno en 2 ocasiones, Cortina d'Ampezzo 1956 y Turín 2006. Desde el siglo XVI se practica el calcio fiorentino, donde 2 equipos de 27 jugadores y 5 porteros intentan sumar más puntos que el equipo rival, lanzando la pelota al muro del rival de la forma que sea. El deporte más popular en el país es el fútbol, o en italiano, calcio. La selección nacional de Italia ha ganado 4 Copas del Mundo, en 1934, 1938, 1982 y la última en 2006. Y además, el país ha ganado una Eurocopa en 1968. La universidad más antigua del país y de todo el mundo es la Universidad de Bolonia, fundada en 1088. Numerosos instrumentos musicales fueron inventados en Italia y por los italianos. Entre los más famosos se destacan el piano, el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, entre otros. La gastronomía italiana es única. El famoso gelato italiano se hace diariamente con ingredientes naturales y contiene 70% menos de grasa que el helado industrial. Los italianos son amantes del café, dando nombres a muchos tipos de ellos. La cantidad de variedades de pasta en Italia es la más grande del mundo. La pizza
originaria de Nápoles, en Italia, es el plato más consumido del país y en el mundo. Italia es el mayor productor de vinos a nivel mundial y posee la más grande variedad de quesos en el mundo. Los descendientes de los italianos en el mundo superan a los italianos actuales. Entre 1861 y el surgimiento del fascismo en la década de 1920, muchos italianos tuvieron que emigrar para mejorar su calidad de vida. Para tener una referencia, se estima que 25 millones de argentinos y 31 millones de brasileños tienen algún grado de ascendencia italiana, mientras que hasta 17 millones de ciudadanos estadounidenses reclaman la ascendencia italiana. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.